Hola, soy Paola y déjame contarte el día en que quise morirme y el día que agradecí por no haberlo hecho. Recuerdo que tenía 5 años, lo recuerdo como si fuera hoy y principalmente porque lo trabajé mucho con mi psicóloga, porque hacer algo con lo que te pasó es importante, hacerte cargo. Em, Estar en mi habitación y sentir que un hilito de tristeza venía a mi corazón y decir, ok, me quiero morir. ¿Por qué me quería morir a los 5 años? Esto es importante que lo escuches porque mientras hablamos somos el segundo país donde se matan niños en América Latina, niños y niñas desde 5 años. Entonces aquí estamos hablando de un problema raíz de nuestra población. Pero en el caso mío, estaba viviendo abuso sexual, em, me sentía abandonada, sentía que no me escuchaban y además estaba rodeada de agresores y pasaba que la gente a mi alrededor hacía como que nada pasaba, no se hablaba del tema. Entonces yo tomé la decisión que tal vez lo mejor, lo más sabio, lo más fácil, el alivio venía de poder acabar con mi vida. Realmente lo pensé. Pero yo creo que hice un salto, una apuesta hacia el futuro, ¿no? Dije, em, yo creo que soy extraordinaria. La verdad es que con 5 años lo pensé, yo soy divertida, soy agradable, yo creo que yo merezco vivir. Y a partir de ese momento, si me preguntan si mi entorno cambió, no, mi entorno no cambió. Las cosas mágicamente no se resuelven porque tú cambias tu manera de pensar. Sin embargo, la forma de abordar la vida cambia. A partir de ese momento yo me volví, lo que dice mi mamá, una niña rebelde, malcriada. La gente que me conoce dice que yo me alaba los pelos, era muy contestona, decía lo que se venía en mi cabeza, pero además empecé a generar unos actos como por ejemplo, tenía un abuelo alcohólico que nos amargaba las navidades y al otro día nadie decía nada y yo decidí un 25 de diciembre quemarle su televisor. Me dieron una paliza, pero yo fui muy feliz porque hice justicia, especialmente por el silencio que pasa después de que un agresor arma todo un escándalo, destruye una fiesta familiar y al otro día pasa como que nadie hizo nada. Yo creo que esa quemada, el olor del televisor quemado, los gritos, el sufrimiento, generó un- una huella en mis madres, en mis tías, en mis abuelas. Y por lo menos en mí, en no dejarme caer en ese papel de víctima, ¿no? Luego es interesante porque mis tías siempre hablan de mí porque hacía cosas totalmente diferentes. Bueno, organizaba bailes y cobraba entradas. Es decir, empezaba a hacer cosas que me hagan sentir feliz. Y si yo recuerdo mi infancia, recuerdo lo feliz, recuerdo este deseo de bailar, este deseo de hablar, esta confianza en mi inteligencia. Y a los 11 años, mi tía cuenta que yo estaba alfabetizando a las personas que ayudaban en la casa, estamos hablando de la sierra, eh, y yo las alfabetizaba. ¿Qué niña, qué preadolescente de 11 años está haciendo eso? Pues yo me empatizaba muchísimo con estas personas y además había decidido no matarme ante algo que me parezca injusto, pero sí transformarme en un canal de justicia, de igualdad, de acción, de cambio. Y otra cosa que cuenta mi tía es que estas mujeres muy pobres tenían que vender, les daban un talonario de fe y alegría para venderlo y que era increíble que cada vez que ellas llegaban con ese talonario con el que pagaban sus estudios, más se demoraban en entregármelo a mí con 11, 12 años que lo que yo me demoraba en ir a hablarle a extraños en el parque y venderlo todo. Entonces estas muchachas me adoraban a mí y además yo me sentía muy útil. Y empezó a transformarse esa voz que le dijo a esa Paola de los 5 años, no te mates, sí es terrible lo que estás viviendo, pero ¿sabes qué? ¿Qué te parece si hacemos algo grandioso con esta vida que tenemos? Y luego a los 16 empecé a concursar. Yo hacía todo lo que era disruptivo. Recuerden que me llamaban malcriado rebelde. Caí en drogas, no. Me alcoholicé, jamás.
era rebelde con causa, era una rebelde transformadora, era una rebelde que creía en la superación personal. Entonces escribí artículos y uno llegó a que ganara el primer premio que se llamaba ¿Cómo podemos actuar los jóvenes por la paz?, por ejemplo. Y me empecé a distinguir a través de esta voz, de una voz de transformación. Bueno, luego me enamoré, me casé, tuve mis hijos y siempre quedó en mi cerebro, en cada accionar, en cada oportunidad que me ha dado la vida. Si yo escuchaba, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, yo siempre quise la parte de producción. Escuché a mi profesor de libretos que dijo un día, bueno chicos, eh, acabo de renunciar, me peleé con la directora del programa, era en esa época CTV, Familia Puertas Adentro, y me fui. Yo estaba junto con 30 compañeros más. Alguien pensó lo que pensé yo quiero ese trabajo, yo quiero esa oportunidad, yo quiero ser productora. No, pues me fui a parar frente al canal CTV y como el profesor había dicho, el profesor Briones había dicho, quién lo había despedido, ante quién había renunciado, le pedí al guardia que llamara a esta persona, que es una de mis mentoras y se llama Mónica Maruri, y le dije, Mónica, yo soy alumna del profesor y creo que puedo ser escritora de este programa. No les alargo el cuento, me hicieron una prueba y empecé a escribir. Y de ahí empezó, porque este era un programa de transformación social. Empezó mi vida en el mundo social. Yo tengo 26 años trabajando en organizaciones sociales. Esta directora de televisión me recomendó para ser la primera directora de comunicación de Fundación Natura y luego pasé pues, a trabajar en Washington y en otras organizaciones. Siempre transformando cada posibilidad, cada cosa que decían, cumpliéndole la promesa a esa niña de 5 años que decidió aferrarse a la vida, que no se dio por vencida, que dijo que valdría la pena haberse quedado aquí. Y bueno, me enamoré de un hombre que había vivido lo mismo que yo, había sido víctima de violencia sexual y yo siempre tenía en mi cabeza que quería hacer algo con eso. Durante todo este tiempo había recibido ayuda psicológica. A los 16 años estaba siendo atendida por la mejor psicóloga de adolescentes de Guayaquil e igual estaba siendo abusada por 4 personas. No me sirvió esta psicóloga. Luego hicimos terapia familiar con mi esposo. La psicóloga nos dijo, algún día le tendrás que pedir perdón a tus padres por haber hablado. Nos mandó a una depresión, no sirvió la psicóloga. Es decir, quedaba la vocecita en mi cabeza. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué me pasó lo que me pasó? ¿Por qué me quedé en esta vida? Lo que quiere decir que primero no me puse en un papel de víctima, sino en un papel de crecimiento personal. Le aposté por buscar toda ayuda necesaria y esta ayuda vino desde ir a la psicóloga, desde leer todo el libro que caía en mi mano y además resaltarle este libro a mi esposo porque una de las creencias autolimitantes de mi esposo era que él leía muy lento porque seguro es lo que le habían dicho de niño y yo lo leía y por amor se lo subrayaba y se lo pasaba a él. Pero era una primera, miren la responsabilidad, ¿no? Era no simplemente a lo loco, yo voy a hacer algo algún día grande con lo que me pasó, era primero yo tengo que estar bien. Y ese estar bien conllevó leer libros, aprender meditación, aprender a respirar, bueno, toda una serie de secuelas del trauma en el cerebro, de las cuales me fui poco a poco haciendo cargo apostando por tratamientos, por lecturas, por autoayuda y además cada vez ese cúmulo de herramientas crecía y cada vez este cerebro que había recibido el impacto de 9 abusadores en su infancia se iba liberando de esa neblina que produce el trauma. Y cuando por fin logré tener un equilibrio, como a los 30 años, bueno, salí y le conté a mi mamá pensando que me iba a salvar y mi mamá me dijo que también le había pasado y me di cuenta que no era capaz de salvarme a ella. Y yo creo que ahí empezó realmente la segunda transformación de nadie va a venir a salvarte. No va a venir tu mamá, tu abuelo, la psicóloga. No, tú tienes que salvarte. Que era muy congruente con no haber parado de buscar ayuda y herramientas en todo este camino de la mano de mi esposo, ¿no? Y finalmente, cuando logré algo de espacio en mi cerebro y equilibrio,
se me ocurrió googlear las estadísticas de lo que me había pasado a mí. Primero no encontré estadísticas en Ecuador. Ojo, eso me sorprendió mucho. Más adelante sabrán por qué. Pero primero no las encontré y segundo, cuando busqué las del mundo me di cuenta que una de cada 4 niñas y uno de cada 6 niños en el mundo había vivido lo que yo viví. Y en ese momento recuerdo haberle dicho a Ricardo, mi esposo, que por qué la gente no estaba incendiando las calles. Miren que recién en los 30 y pico de años, 16 años después del último abuso que sufrí, tenía la conciencia para ver si otra persona había vivido lo que yo viví. Y en ese momento se encendió un fuego de ¿qué voy a hacer con esto? La tristeza que me había acompañado de alguna manera durante la vida, que era una tristeza que yo había transformado en creatividad, en acción, en ayuda a otros, en escribir, en buscarme la vida, en buscarme una vida mejor para mí y mi familia. En ese momento se convirtió en un propósito. Y el propósito era, ¿qué puedo hacer con esto, no? Soy solo una mujer que tenía una agencia de comunicación, casada con un productor, en un país donde no había ni estadísticas. Y entonces yo recuerdo haberle dicho a mi esposo un día, después de empezar a averiguar y trabajar y generar un mapa del mundo, poner un pizarrón y decirle, me voy de nuestra compañía, me voy a perseguir este sueño. ¿Qué sueño era? Cambiar la historia del país para que no le pase a nada, lo que nos pasó, no le pase a ningún otro niño, nos pasó a ti y a mí. Entonces, toda mi etapa matrimonial o mi etapa entre los 20 y los 30 años fue una etapa de crecimiento, de buscarme las oportunidades, pero de ir transformando cada obstáculo, ¿no? Cada obstáculo en una oportunidad de mejorar, de no hacer las cosas como lo hace todo el mundo, de ser rebelde, pero igual era una persona que no me drogaba, no me anestesiaba, no tomaba, tampoco farreaba, era muy enfocada en lograr un impacto en el mundo, ¿no? A los 32 recuerdo como un hito en mi vida eh, ir y contarle a mi mamá lo que me había pasado, porque es como ese paso, ¿no? Cuando ya empiezas a recuperar esa fuerza o esa voz, ir a contarle a mi mamá y mi mamá me dijo, ¿qué te quejas si a mí me pasó lo mismo? Y es como un bajón que me quiso echar hacia atrás, un poco como si fuera esa niña de los 5 años, ¿no? Te abandona tu mamá, no te responde lo que quieras, no te salva y te vuelves a sentir como víctima, como frustrada, como dejada. Pero recuerdo que eso fue realmente lo mejor que me ocurrió porque tuve que volver a encontrarme con nadie va a venir a salvarme. No lo va a hacer mi esposo, no lo va a hacer la psicóloga, no va a ser mi mamá, solo me tengo a mí y empecé a trabajar en mí, a meditar, a leer, a utilizar toda herramienta y no solamente utilizarla en mí, sino compartirla con mi esposo por amor, porque él tenía esta frase que era muy frustrante y me enojaba mucho, que él leía lento o no sabía leer, que seguro es una condición que tiene, pero yo leía muy rápido y quería saber y quería salir de todo ese dolor, porque en ese momento era enojo, tristeza, dolor, y la lectura y el empoderamiento y cambiar los patrones mentales me estaba ayudando, y como por amor también iba y tarjaba, me acuerdo, el libro y lo resumía, y el libro que tenía 350 páginas se lo ponía en 20 páginas a él. Y fuimos creciendo hasta que un día llegué a una etapa de lucidez a través de la meditación, la respiración, la lectura, los ejercicios y todo lo que ustedes se pueden imaginar, ¿no? Que es este camino de quiero ser mi mejor versión. Y cuando llegué a esta mejor versión, que era un poco de calma o de tranquilidad, se me ocurrió, imaginen ustedes, por primera vez, por los 35 años, googlear las estadísticas. No había estadísticas en Ecuador. Poco sabría yo que sería la persona que cambiaría esa historia. Em, pero había estadísticas en el mundo. Al googlear aparece que una de cada 4 niñas y uno de cada 6 niños en el mundo había vivido abuso sexual, lo que mi esposo y yo habíamos vivido. Y recuerdo sentir un fuego
toda esa tristeza o esa frustración se convirtió en un fuego que me recorrió el cuerpo, un enojo, y recuerdo haberle dicho a mi esposo, ¿por qué no está la gente incendiando las calles? Y en ese momento también vino la decisión, yo voy a incendiar las calles de mi país. Y desde que tomé esa decisión mental hasta que pudo pasar algo, pasaron 5 años. 5 años de crear un sueño. Un sueño que se convertiría en la campaña más exitosa en la historia del Ecuador. La campaña que revirtió todo el dolor que yo sentía a los 5 años. La campaña que le dijo a cada niño o niña, no estás solo, no estás abandonado, no está bien lo que te está pasando, no más. La campaña No Más nació en muchos años de trabajo, pero recuerdo que cuando yo estaba lista, senté a mi esposo con un pizarroncito chiquito en nuestra habitación chiquita, eh, y le puse una palabra que decía, yo había leído mucho, yo leía muchísimos libros a la semana, muchísimos, de todos los temas. La palabra era Satori. Y le dije, Ricardo, he investigado que Satori es el momento en que tú encuentras el propósito de vida, es la transformación. Y yo creo que tengo que irme de Impresionar, que era nuestra productora, a cambiar la historia del Ecuador. Y que tenemos que coger nuestros ahorros para hacer esto. Y que no sé si tú tengas que venirte conmigo. Miren los estigmas. Porque ¿qué pasa si creen que eres homosexual porque sales a contarlo? ¿Qué pasa si tu mamá se muere, Ricardo, si sales a contarlo? ¿Y qué pasa si nadie nos vuelve a dar trabajo? Miren los estigmas. Y recuerdo que en un momento increíble, por eso es importante a veces conversar tus ideas con otra gente. Con todos estos miedos le dije, vamos a hablar con uno de nuestros mejores amigos y vamos a contarle el plan. Siempre es bueno contar esas ideas a otra persona que te quiera mucho y que pueda darte otra perspectiva. Y estos amigos nos escucharon y les dijimos, tenemos miedo que nadie nos vuelva a dar trabajo. Y recuerdo este amigo, mucho más joven que yo, que se llama Bolo, y dijo, yo creo que va a ser todo lo contrario. Yo creo que contrario a lo que tú piensas y que nadie les va a dar trabajo, yo creo que la gente los va a admirar y esto les va a generar una transformación personal. Mira, ni siquiera me lo había planteado. No lo había hecho para lograr algo en mí. Lo había hecho para cumplir esa promesa que me hice a los 5 años, ¿no? No, no te mates. Yo sé que tú tienes una gran misión y estaba buscando conectarme con esa misión. Pues el día que yo decidí que había sido lo mejor, haberme aferrado a la vida con uñas y dientes, fue el 1 de septiembre del 2016, del 2016, cuando lanzamos en Ecoavisa la campaña más exitosa de la historia del Ecuador, la campaña No Más, donde además utilizamos todos los recursos, ¿no? Porque además nos preguntamos, y ahí sumo nos, porque ya estaba mi esposo acompañándome, no cumplimos esa promesa de vamos a retirarnos los dos, sino que empezamos, y esta parte es importante porque nada viene fácil, nada es regalado, nada te lo sirven en un platillo. Empezamos a trabajar en el día y a trabajar en la madrugada. En la madrugada yo le dictaba toda mi investigación en todos los idiomas y se lo iba traduciendo mientras los leía y trabajábamos en la madrugada, pero en el día teníamos que salir a producir porque teníamos hijos que alimentar. Y esta campaña se había convertido también en una promesa que se la llevamos a embajadores, celebridades como Úrsula Estrenge, Andrea Rendón, que en ese momento era directora de En Contacto de Coavisa, un canal muy prestigioso en este país, Andrés Yuplut, Andrés Gushmer, cantantes como Mirela Chesa, Jorge Luis del Hierro, bueno, a todas estas personas a las que admirábamos y con las que habíamos trabajado, porque de eso se trata, de ponerle el para qué yo estoy aquí en este lugar. Cuando vino este profesor y dijo que él había renunciado a este canal, que además era mi sueño trabajar en un canal, dije, ¿para qué lo escuché yo? Y cuando a los 5 años quise morirme y dije, no me voy a morir, fue, pero ¿para qué me voy a quedar en esta vida? Y cada vez que venía un obstáculo, yo recordaba esa promesa.
¿Para qué sigo viva? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué soy rebelde? ¿Para qué soy malcriada? ¿Para qué soy disruptiva? ¿Para qué estoy aquí? Y convertimos todos esos cientos de por qué, y si tú que me escuchas has vivido algún tipo de trauma, no hay quien lo haya vivido, todos hemos sufrido pérdidas, dolor, venimos a morir o a perderlo todo a este mundo, es parte de lo que somos seres mortales. Es decir, que tú seguro no eres ajeno o ajena al sufrimiento. Eh, y te preguntas muchas veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y el propósito de mi vida nació cuando dejé de preguntarme por qué y empecé a preguntarme para qué. ¿Para qué me di una segunda oportunidad a los 5 años? Y cuando lo supe que era para que primero sepamos cuántos niños o niñas viven lo mismo en Ecuador porque no hay estadísticas. El día que yo pude encontrar mi propósito fue el 1 de septiembre del 2016. Y ahí hay una historia que me marca, porque yo me considero una heroína, yo me considero una superheroína. Eh, y como cuando estábamos lanzando la campaña, recuerdo estar en la Plaza San Francisco, rodeada de todas estas celebridades de Coavisa, con varios drones y cámaras por todos lados. Yo ser la directora de campaña porque yo había investigado, tenía todos los libretos. Nadie en Ecuador tenía la información que yo tenía. Nadie, nadie. Entonces se acerca el director de realización y me dice, Paola, em, quiero que hables con cada uno de los embajadores. Jorge, en ese momento eran Efraín Ruales, Michela Pincay y otras celebridades, Úrsula Strenge. Yo quiero que tú tienes planeado qué va a decir cada uno tenía un cartel. Yo quiero que tú le digas a cada uno qué es lo que tiene que decir, con estadísticas precisas, puntuales, y luego te pares, cojas el micrófono y le digas hasta cientos de personas cómo, cuándo, dónde y por qué fuiste violada a cámara. Eh, y realmente recuerdo el choque emocional de la responsabilidad de conocimiento que tenía que darles y luego exponerme y decirlo todo ante muchos ojos que me miraban mientras hablaba. Pero me hizo una promesa a los 5 años y esa promesa era, soy valiente, soy fuerte y algún día voy a transformar este dolor, este abandono, este enojo, esta frustración en un propósito en mi vida. Así que me planté, lo dije y me siento muy orgullosa de que toda esa grabación, que fue el inicio de una campaña que llegó a 12.7 millones de habitantes, que levantó 5 millones de dólares en los primeros 3 años, que cambió decenas de políticas públicas, pero lo más importante, cambió la Constitución en el 2018, porque yo, Ricardo, o cualquier otro niño de 65 o 15 o 5 años atrapado en el cuerpo de una persona que no pudo hablar, no pudimos denunciar porque nuestros delitos prescribieron. Pero gracias a nuestro trabajo y gracias a que me di una segunda oportunidad, desde el 2018 cualquier niño puede tomarse todo el tiempo que necesite para hablar porque sus delitos, los delitos contra él o contra ella no prescriben. Entonces finalmente lo que hice fue escuchar a esa niña de 5 años, escuchar su tristeza, su dolor, su frustración y hacerle una promesa. Algún día transformaré todo esto en una causa que salve a millones como tú. Y a través de eso tu vida tendrá significado. Y si tú que me escuchas piensas que hay algo que te ocurrió, que te supera, que has trabajado, que has buscado ayuda, que te has hecho cargo, que ya no estás en el papel de víctima, pero que todavía no has hecho esa pregunta de ¿para qué estoy aquí? Este es tu momento. Junto con mi equipo estamos lanzando el primer curso para cambiar mentes y poder convertir a sobrevivientes o a visionarios sociales en héroes. ¿Qué es un héroe? Es una persona que deja de preguntarse por qué,
para preguntarse para qué y que tiene todas las herramientas, que es la que yo te voy a dar a través de mi historia, a través de mis experiencias y a través de mis secretos de vida, con todo el amor, porque hoy abrazo un nuevo propósito. Encontrar a otras personas que como yo hayan decidido hacer algo con lo que les pasó o se hayan puesto una meta casi superhumana para a través de mis experiencias y mi conocimiento ayudarlos a convertirse en gestores de cambio de sus vidas, las de sus familias, las comunidades y, ¿por qué no? Te habla una persona cuyos videos o programas se descargan de todas partes del planeta y que tiene videos transformadores con 22 millones de vistas y que fue nombrada entre las 25 personas más transformadoras del planeta y que ha ganado la medalla campeona por la infancia de UNICEF, por hitos a favor de la infancia. ¿Por qué no cambiar el mundo?